El trabajo profundo antes se sentía normal. Ahora se siente casi imposible. La mayoría de las personas se sientan para concentrarse, y en cuestión de minutos, su atención empieza a buscar una salida. Otra pestaña, otra notificación, otro pensamiento, otro impulso de revisar algo que realmente no importa. No porque sean flojos, no porque les falte ambición, sino porque la vida moderna entrenó a la mente para existir en un estado constante de fragmentación. Un estado donde el silencio se siente incómodo, la quietud se siente antinatural, y el pensamiento ininterrumpido empieza a sentirse casi desconocido. Vivimos rodeados de estimulación, algoritmos compitiendo por atención, plataformas diseñadas para interrumpir. Un entorno donde la mente rara vez tiene la oportunidad de asentarse realmente en la profundidad. Y con el tiempo, la atención fragmentada crea pensamiento fragmentado, lo que significa que la claridad misma se vuelve más difícil de alcanzar, porque la claridad requiere pensamiento sostenido, y el pensamiento sostenido requiere algo que silenciosamente se ha vuelto raro: presencia. La mayoría de las personas ya no tienen problemas de inteligencia, tienen problemas de continuidad mental, la capacidad de permanecer con una sola idea el tiempo suficiente para que algo significativo emerja. En cambio, la mente sigue cambiando, consumiendo, reaccionando, buscando novedad constantemente, sin quedarse quieta el tiempo suficiente para alcanzar capas más profundas de comprensión. Y eventualmente, esto no solo afecta a la productividad, afecta a la identidad. Porque cuando la atención se fragmenta, la vida misma empieza a sentirse fragmentada también. El mundo moderno recompensa la reacción, respuestas rápidas, disponibilidad constante, consumo infinito. La mayoría de las personas atraviesan el día reaccionando a información, pero rara vez pasan suficiente tiempo ininterrumpido pensando profundamente sobre algo de eso. Aparece una notificación, llega un mensaje, empieza otro vídeo, se abre otra pestaña, y antes de que la mente tenga tiempo de procesar completamente un pensamiento, ya está siendo arrastrada hacia el siguiente. Con el tiempo, el cerebro se adapta a ese entorno. La atención se fragmenta, los pensamientos se fragmentan, incluso el silencio empieza a sentirse extraño, porque la mente ha sido condicionada a esperar estimulación constante, movimiento constante, entrada constante de información. Por eso tantas personas tienen problemas para concentrarse hoy. No porque la mente humana se haya vuelto más débil, sino porque la atención ininterrumpida se ha vuelto cada vez más rara. Y la atención, como cualquier otra cosa, cambia dependiendo de cómo se utiliza. El cerebro se vuelve eficiente en los comportamientos que repite con mayor frecuencia. Si una persona pasa años cambiando rápidamente entre tareas, consumiendo flujos interminables de información corta y reaccionando a interrupciones constantes, la mente lentamente pierde su tolerancia a la profundidad. La concentración profunda empieza a sentirse antinatural, casi incómoda. No porque la profundidad sea imposible, sino porque el cerebro ya no la espera. Cada interrupción deja un residuo cognitivo. Una parte de la mente permanece conectada a la tarea anterior, haciendo más difícil sostener una presencia completa. Y mientras más fragmentado se vuelve el día, más difícil se vuelve entrar en estados de claridad, reflexión y pensamiento profundo. Eventualmente, las personas dejan de buscar profundidad por completo. Empiezan a buscar estimulación en su lugar. No estimulación intencional, estimulación compulsiva. Algo que llene cada momento vacío, cada silencio, cada pausa. Y sin darse cuenta, muchas personas pasan años consumiendo constantemente, sin sentarse jamás con sus propios pensamientos el tiempo suficiente para entenderlos realmente. Internet creó acceso a información infinita, pero acceso no es lo mismo que entendimiento.
Durante la mayor parte de la historia humana, el conocimiento estaba limitado por la escasez. Hoy, está limitado por la atención. Las personas consumen constantemente artículos, vídeos, podcasts, publicaciones, opiniones. Un flujo interminable de información moviéndose más rápido de lo que la mente puede procesar profundamente. Las ideas entran en la conciencia y desaparecen momentos después. No porque la información carezca de valor, sino porque el entendimiento profundo requiere algo que la vida moderna rara vez ofrece: quietud, atención sostenida, paciencia. La capacidad de permanecer con una sola idea el tiempo suficiente para que se desarrolle completamente. El verdadero entendimiento suele ser lento. Requiere reflexión, conexión, espacio mental. Algunas de las ideas más grandes de la historia surgieron de largos periodos de pensamiento ininterrumpido, horas de concentración, silencio, aislamiento de distracción. Momentos donde la mente podía ir más allá de la reacción y entrar en niveles más profundos de claridad. Pero los entornos modernos no están diseñados para la profundidad. Están diseñados para el engagement, para la velocidad, para la estimulación, para la interrupción constante. Las notificaciones compiten por atención. Los algoritmos compiten por tiempo. Plataformas enteras están diseñadas para evitar la quietud. Y con el tiempo, muchas personas empiezan a vivir casi completamente en la superficie del pensamiento, consumiendo más información que nunca, mientras entienden menos profundamente. Porque cuando la mente es constantemente interrumpida, el pensamiento se vuelve reactivo en lugar de reflexivo. La atención cambia antes de que una idea tenga tiempo de desarrollarse por completo. Y eventualmente, la claridad misma empieza a volverse rara. No porque la inteligencia haya desaparecido, sino porque la profundidad requiere lentitud. Y la lentitud se ha vuelto cada vez más difícil de proteger. Entonces las personas siguen desplazándose, siguen consumiendo, siguen buscando más información, mientras rara vez permanecen el tiempo suficiente con una sola idea como para dejar que realmente las transforme. Constantemente estimulados, raramente claros. Por eso tantas personas se sienten mentalmente agotadas hoy. No necesariamente porque trabajen más duro, sino porque su atención nunca termina de asentarse. La mente cambia de contexto constantemente durante todo el día. Mensajes, tareas, notificaciones, correos, vídeos. Información llegando más rápido de lo que el cerebro puede procesar de manera significativa. Y cada cambio tiene un costo cognitivo. Un pequeño fragmento de atención permanece conectado a la tarea anterior, mientras otra parte intenta involucrarse con la siguiente. Con el tiempo, ese cambio constante crea ruido interno. No lo suficientemente fuerte como para notarlo de inmediato, pero sí lo suficientemente persistente como para drenar energía mental lentamente a lo largo del día. Por eso tantas personas se sienten cansadas, incluso después de hacer muy poco trabajo realmente significativo. Porque el agotamiento ya no proviene solo del esfuerzo físico. Proviene de la fragmentación mental continua. El cerebro rara vez tiene la oportunidad de descansar en un solo lugar el tiempo suficiente para recuperarse. La atención sigue moviéndose, escaneando, reaccionando, anticipando la siguiente interrupción antes de que el momento actual siquiera termine. Eventualmente, la mente pierde su tolerancia al aburrimiento. El silencio empieza a sentirse extraño. La quietud empieza a generar incomodidad. Y las personas inconscientemente empiezan a buscar estimulación para escapar de ella. Música de fondo, vídeos mientras comen, podcast mientras caminan, scroll durante cada momento vacío. Cualquier cosa para evitar estar a solas con sus propios pensamientos. No porque el silencio sea dañino,
sino porque el sistema nervioso se adaptó a la entrada constante de estímulos. El cerebro empieza a esperar estimulación todo el tiempo. Y cuando la estimulación desaparece, la ausencia de ella se siente incorrecta. Entonces el ciclo continúa. Más ruido, más distracción, más consumo. Pero sin quietud, la mente nunca termina de reiniciarse por completo. Porque la recuperación requiere momentos donde la atención ya no está siendo jalada en múltiples direcciones. Momentos de silencio, momentos de reflexión, momentos donde el cerebro finalmente puede desacelerar. Y en un mundo construido alrededor de la estimulación constante, esos momentos son cada vez más raros. En algún punto me di cuenta de que el trabajo profundo no se trata realmente de productividad, no de la forma en que la cultura moderna suele hablar de ello. No se trata simplemente de hacer más cosas o de optimizar cada hora del día. Se trata de proteger algo mucho más importante: la capacidad de pensar con claridad, la capacidad de permanecer completamente presente con una sola cosa significativa, sin que la mente esté buscando distracción constantemente. Porque ahora vivimos en entornos diseñados para fragmentar la atención. Cada plataforma compite por enfoque. Cada notificación interrumpe el pensamiento. Cada algoritmo recompensa la inmediatez sobre la profundidad. Y con el tiempo, esa fragmentación constante cambia la forma en que las personas experimentan la vida misma. El pensamiento se vuelve reactivo. La atención se dispersa. El silencio se vuelve incómodo. Así que cuando alguien finalmente logra concentrarse profundamente otra vez, se siente diferente, casi restaurador. No porque el enfoque profundo sea extraordinario, sino porque la presencia ininterrumpida se ha vuelto rara. En generaciones anteriores, la concentración profunda era normal. Las personas podían permanecer con una sola tarea, una conversación, una idea, durante largos periodos de tiempo sin sentir la necesidad de cambiar constantemente de atención. Hoy, esa misma experiencia se siente casi antinatural. Muchas personas ya no pueden leer sin revisar el teléfono, pensar sin interrupciones, o permanecer a solas con sus pensamientos durante más de unos cuantos minutos. Lo que significa que la capacidad de enfocarse profundamente ya no es solo una habilidad. Se está convirtiendo en una ventaja competitiva, una forma de independencia mental. Porque las personas que pueden proteger su atención todavía pueden pensar claramente en un mundo distraído. Pueden aprender más rápido, crear mejor trabajo, tomar mejores decisiones, entender las cosas más profundamente, mientras todos los demás permanecen atrapados en ciclos de reacción y sobreestimulación. Y tal vez por eso el trabajo profundo se siente tan poderoso hoy, porque representa algo cada vez más raro: control sobre tu propia mente, tal vez incluso una forma de libertad. Así que empecé a reconstruir mi atención de manera intencional, no a través de hacks de productividad, sino reduciendo la fragmentación mental. Dejé de hacer multitasking. Creé bloques de enfoque ininterrumpido, sin cambiar de tarea, sin revisar notificaciones, sin cambios constantes de contexto, solo una cosa a la vez. Y al principio se sintió incómodo. Mi mente seguía buscando estimulación, algo que revisar, algo que consumir. Porque el enfoque profundo ya no es el estado natural del cerebro. Tiene que ser reentrenado. Lentamente, el silencio empezó a sentirse normal otra vez. Mis pensamientos se volvieron más claros. Mi atención se volvió más fuerte. Y el trabajo dejó de sentirse tan caótico mentalmente. Me di cuenta de que el trabajo profundo no se trata de forzar más al cerebro. Se trata de crear condiciones donde la claridad pueda existir nuevamente. Tal vez el verdadero desafío de la vida moderna no sea administrar el tiempo,
sino proteger la atención. Porque la atención moldea el pensamiento, y con el tiempo, el pensamiento moldea la identidad. Las cosas en las que te enfocas repetidamente, lentamente se convierten en la forma en que experimentas la realidad misma. Lo que significa que la distracción nunca se trata solo de productividad perdida. También se trata de claridad perdida, presencia perdida, conexión perdida con tu propia mente. El trabajo profundo no se trata de volverte más productivo solo por producir más. Se trata de recuperar la capacidad de pensar profundamente otra vez, de permanecer con una sola idea el tiempo suficiente para que algo significativo emerja, de crear sin interrupciones constantes, de reflexionar sin ruido interminable, de experimentar plenamente la vida en lugar de reaccionar constantemente a ella. Y tal vez por eso el enfoque profundo se siente tan raro hoy, porque la mayoría de los entornos modernos están diseñados para capturar atención, no para protegerla. Lo que significa que la capacidad de dirigir conscientemente tu propia mente podría convertirse silenciosamente en una de las habilidades humanas más valiosas del futuro. Tal vez incluso una de las más raras.